Bueno, ya habéis conocido a Enrique Rovira Vileta y a su asistente Ana Folk. Enrique es arquitecto de formación y es socio fundador de la consultoría Rovira Vileta Accesibilidad, profesor del área de accesibilidad y director del posgrado Accesibilidad y Diseño para Todos de la Escuela de Arquitectura de la UIC Barcelona, de la Universidad Internacional de Cataluña. Entre 1990 y 1992 foi responsable de accesibilidad nos Xogos Olímpicos e nos Xogos Paralímpicos de Barcelona. É creador do concepto accesibilidade desapercibida, que vos vai explicar na súa intervención. Tamén é vogal, experto e membro do Consello de Accesibilidade da Generalitat de Cataluña. Desde 1994 realiza os plans de accesibilidade do Fútbol Club Barcelona, das universidades, de empresas colaboradoras de ADECO, de teatros e bibliotecas da Generalitat de Cataluña. E tamén traballa en vivendas de promotoras privadas e públicas e autor de varios libros e manualidades de accesibilidade. E sin máis, xa vos deixo co seu relatorio, Bibliotecas Inclusivas, Accesibilidade Desapercibida. Muchas gracias. Gracias por su asistencia y gracias a la organización por invitarnos. Hemos venido desde Barcelona el viernes. Realmente la ciudad de Santiago no tenía el gusto de haber dado ninguna conferencia aquí todavía. Está complicado, ¿eh? O sea, es una ciudad que llueve, ¿eh? Y en silla de ruedas es que no he visto ni una, ¿eh? Es que ni una. Llevo viernes, sábado, domingo y hoy lunes. Ni una. He tenido que comprar un chubasquero. Complicado, ¿eh? Complicado. Es una ciudad sub y baja. Me encantó el tren turístico, ¿eh? Está muy mal adaptado, muy mal. Pero el tren es brutal, ¿eh? No te mojas, ¿eh? Y ves un montón de cosas, ¿eh? Muy interesante. Me gustó ir a la Oficina de Información y Turismo y que tuvieran algo de un plano de accesibilidad de Santiago. No está actualizado, pero algo había, ¿eh? Y qué hoteles y tal. Me encantaría que ustedes hicieran su guía de cada biblioteca de ustedes, ¿eh? Les doy un ejercicio. Vamos a hacer ¿qué tengo yo en la biblioteca? ¿Qué tengo de accesibilidad en mi biblioteca? ¿Eh? ¿Y dónde lo vas a poner? En LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Yo tengo más de 5.000 amigos en cada de estos. Y cuando me dicen, soy amigo tuyo, dice, pues habla con Ana, que es ella. ¿Eh? Somos Enrique y Ana, ya sabes, ¿eh? No cantamos todavía, pero ella me ha metido en las redes sociales y hay que estar en las redes sociales. ¿Eh? Entonces, lo primero que vais a hacer es haceros las tarjetas accesibles, ¿eh? Yo tengo unas tarjetas que se ven, tiene braille, se tocan, tiene QR, hablan, ¿eh? Y además se escribe por detrás, porque no está troquelado. Bueno, una solo que vale dinero. Y soy catalán. Bueno, a ver. Véndete. Véndete. Tengas lo que tengas, véndete. ¿Eh? Qué guapos que somos. Sí, vale, estupendo. ¿Y qué? Bueno, yo estoy encantado de ver este pedazo de edificio. Lo que no me ha gustado es cómo llegar al edificio. O sea, he aparcado allá y hay una cuesta que... Luego la bajada me encantará, ¿eh? ¡Yum! Bajaré a toda velocidad, ¿no? Y luego no me gusta que los arquitectos, y yo soy arquitecto, no vean que la señora está frenando con los pies. ¿Lo ven? ¿Eh? Ella no se ha dado cuenta todavía que estoy hablando de ella, porque está bajando normal, ¿no? Pero, ¿qué cuesta algo poner unos asideros o un pasamanos? A ver, comentado, fíjate si hay una pasarela para llegar al escenario. Sí, pero has perdido un montón de asientos. En cambio, ¿por qué no la haces paralela? ¿Eh? Y que la lleves hasta allá. Y el escenario está allá. Y ganamos todo eso. Y haces un pase de modelos. Y además te sale. Ah, pues porque para eso estamos las consultorías. Os voy a enseñar ejemplos de buenas prácticas
de cómo hacer bien una biblioteca. Insisto, lo primero, la página web, las redes sociales, di lo que tienes. Mucho o poco que tengas, da igual, tú dilo, porque a la gente le interesa saber, ¿vale? Ahora lo que digas que esté bien, no mientas como los hoteles, ¿no? Que todos son adaptados y como mucho es visitable para ágiles, porque es un desastre. Bueno, bien, tú vas pasando diapos, ¿no? Por lo que veo, rapidito, ¿no? Vale. ¿Qué ventaja tenemos los que llevamos solo 38 años en silla de ruedas y llevamos 35 años trabajando en este tema? Que ahora nos hacen caso. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo tiene en casa gente mayor, ¿verdad? Y todo el mundo quiere ser mayor, ¿verdad? Muy mayor, viejo no, y anciano ni broma, claro. Todo el mundo quiere ser mayor. ¿Y qué pasa cuando uno llega a mayor? Ya te lo digo yo. Pues mira, cuando tienes 45, recordar a aquellos que todavía no tengáis, haces así y dices, tengo 45 años, ¿has visto? Y cuando algunos tenemos más de 55, dices, uy, trifocales y panchita. Y cuando tienes 60 y un poco más, te dicen, ¿ya tienes 60? Sí, ya tengo 61. Sí, sí. Y los profesores, que es muy gracioso, somos profesores y nuestros alumnos siempre tienen 23, 22. Y tú te vas haciendo mayor, es divertido, ¿no? Y también hacemos el posgrado, que nuestra Susana Peix es la bibliotecaria y que no es arquitecta, que ha sacado la mejor nota del posgrado, ¿vale? ¿Vale? La mejor nota del posgrado, ella, ¿vale? Y me encanta lo bien que habla, muy bien. Bien, ¿qué nos falta? Nos falta conocimiento, pero como tenemos ya en casa a gente mayor, pues entonces tú lo que vas a hacer es pensar en tu padre o en tu abuelo y pensar en qué va a ir a tu biblioteca. ¿Estamos? El papá o el abuelo va a ir a la biblioteca tuya. Y tú le vas a preparar la biblioteca para que tu abuelo y tu abuela solos vayan a la biblioteca. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y escucharás y te dirán, oye, estos libros hablados, oye, me van de narices, porque como lo veo muy bien, oye, y el libro hablado es que te lo piden de la gente mayor, ¿no? Porque lo oyen muy bien, ¿no? Y verás cosas, ¿vale? Luego, si quieres ya el morbo, entonces ya tú te pones en una silla y te paseas por la biblioteca, y aprendes un montón, porque, ay, mira, un resaltito, otro resaltito, porque, ¡pim!, y el abuelito se fue, ¿no? Entonces, es importantísimo que habléis con los de mantenimiento y en la próxima conferencia de bibliotecas, aparte de bibliotecarias, hayan los de mantenimiento de la biblioteca. Los quiero aquí a todos. Porque van a descubrir un montón de detallitos. Yo no te voy a cambiar la biblioteca. No te la voy a cambiar. Te voy a explicar miles de detallitos, pero has de ponerlos. Y por eso muchos, con el de mantenimiento, lo podéis arreglar muy baratito, ¿vale? Bien. Aquí tenemos a los que estamos todos, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque si no estás, tranquilo, ya estarás. Si no, te has ido, chato. No estás. Ya no estás aquí. Estarás seguro, ¿vale? Adelante. Y luego, pues esta es muy graciosa, ¿no? Dice, ¿y quién no va por la rampa? Pues que van todos por la rampa, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el mismo sentido. Esto es el Barça, y además el adoquinado no se ve muy bien porque es sol, pero es blaugrana, sí está colorido. Pero marca Barça, ¿no? Pero fue gracioso porque la rampa la hicieron después. Porque si no podían haber hecho todo rampa. ¿Me explico? Insisto, vosotros sois bibliotecarios, pero sí que podéis ayudar al arquitecto, ¿vale? ¿Por qué los arquitectos no lo hacen mejor? ¿Vale? Pues porque no hay formación. A ver, yo fui el responsable de los Juegos de Barcelona hace solo 28 años, ¿vale? Cuando yo entré en el comité organizador, Paralímpicos estaba en el año 90 en el primer piso y se subía por escaleras, lo juro, ¿vale? Y yo me quedé abajo, claro. Me subieron un par de veces, estaba bastante más delgado y era bastante más joven, pero te quedas abajo, ¿no? Y todos eran premios FAT, todos, pero no tenían formación sobre accesibilidad. Hace 28 años no había tanta gente mayor.
Vosotros tenéis que pensar no solo en las personas con discapacidad. El que vende es la gente mayor. ¿Por qué? Porque ve mal, oye mal, camina mal y entiende mal. Y cada vez más. Y por lo tanto, todo lo que hagas para los que no ven, los que no oyen, los que no caminan y los que no entienden, pues es mucho mejor. Pero que no se note y que no cueste más dinero. Por lo tanto, vamos a ser, como ella, vamos a hacer lecturas con todos los sentidos y arquitectura con los sentidos del ser humano. La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto lo dejamos para la cafetería, voy a ir chupando, es un poco complicado, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Y luego, sobre todo, sentido común. ¿Y cómo tiene sentido común? Cuando tratas a personas con discapacidad. Porque a lo mejor tu sentido común no es tan común como tú te imaginas, ¿vale? Bien. La silla. ¿Cuánto mide una silla? Pregunta que le vais a hacer a vuestro arquitecto. ¿Cuánto mide una silla? De ruedas. Y si te dice de alto o de ancho, aprende. La silla de ruedas mide 1,20 de largo por 70 de ancho. Incluso las de motor. Y yo mido 1,87 y más de 100 kilos increciendo, ¿vale? Y te lo aseguro que llevo una silla de menos de 1,20 y menos de 70, pues no soy tonto. ¿Y a qué ortopedia tienes que ir a comprar cosas a la que no tenga escalón para entrar? ¿Por qué? Porque esa es buena. Y si tiene escalón, y está lleno, incluso en sitios que llueva, ¿vale? Son chistes malos, pero son reales, ¿vale? Escucha a las personas mayores, escucha a tu familia, paséalos por tu biblioteca y escucha y aprende. Y toma nota, ¿eh? Es fácil, ¿eh? Es fácil. Vale. Adelante. Vamos a ver el Museo del Louvre. ¿Qué tiene el Museo del Louvre? ¿Habéis ido? Yo subí. ¿Por qué? Porque voy en silla y tú no vas en silla, yo sí. Y sale el ascensor que te mueres en una escalera de caracol. Ahora es una pasta, pero es fantástico, ¿vale? Te sientes envidiado, te miran como, yo no puedo, ¿no? Bueno, a veces pasan estas cosas. Esto es un elevador que se esconde todo, o sea, hay que hacer toda la obra para que el ascensor esté abajo, ¿eh? Es una pasada, guapísimo. Vale. Vamos a la fundación. Entonces nos encontramos que en esto no, si quieres en la biblioteca no vas a estar tocando cosas, pero sí tener algo, un plano táctil. O sea, por ejemplo, véndete, cuando entres en tu biblioteca, pues a lo mejor te encuentras un plano táctil, áptico que se llama, que tiene braille, relieve, QR que habla, pones el móvil, y te lleva a ti y a todo el mundo, ¿no? Abuelita, ¿por dónde vamos? Pues por aquí, ¿no? O sea, véndete. ¿Y eso qué vale? Poquito. Y vende un montón. Yo en mi universidad voy haciendo poco a poco, me va haciendo caso y tenemos en la entrada un plano áptico. Otra cosa es que me lo han puesto escondidito, ¿eh? No sé por qué, porque no quieren que le dé el sol y que se estropee. Bueno. Pero véndete, ¿eh? Y esto vende. Y es marca de tu biblioteca, ¿eh? Bien. Esto es Cosmocaixa y esto es una franja que a los arquitectos no nos gusta nada porque nos han pintado en el suelo, pero está clarísimo que cuando van niños y los colegios, oye, ¿por dónde va? Pues por aquí. ¿Y dónde va a parar? Pues de la entrada a la recepción, ¿verdad? Claro, no es un gran recorrido, pero te lleva, ¿no? Es como si vas al metro de Barcelona, te vas a encontrar ascensores de cristal en la calle. ¿Y por qué son de cristal? Si te quedas encerrado, dices, hola, te fastidias, pero te veo. Me gustan los ascensores de cristal porque te veo, ya no tengo claustrofobia, te veo. Incluso si soy sordo te digo de todo y más. Y tú, sí. El Borne, Ana, habla tú un poquito, Ana Folk. Hola. Buenos días. Bueno, ese es el Borne, es un centro cultural, tenía que ser una biblioteca, al final es un centro cultural. A mí este atril particularmente me gusta bastante como diseño y lo voy a razonar un poquito. Al poner aquí los planos táctiles,
tiene el hueco debajo para acercarse la silla de ruedas, tiene la altura correcta para personas sentadas y personas de pie y tiene el perímetro todo referenciado de manera que estas puntas no resultan peligrosas para una persona ciega que va con el bastón y puede detectar hasta dónde llega. Los atriles, es muy difícil que haya un buen diseño de atriles, muy, muy difícil. Yo no sé vosotros cómo tenéis, si tenéis atriles en las bibliotecas, o no te puedes poner delante, o sobrevuelan y puedes chocar con ellos. Es una cosa muy complicada lo de los atriles. Pero fijaros que siguen el mismo diseño en los folletitos de información y en toda la información que dan en el Borne tiene este perímetro que a mí me parece magnífico. ¿Se ve bien? Se ve un poco oscuro, ¿verdad? ¿Se ve? Vale. A lo largo de la exposición veis que va teniendo los planos táctiles. Estos planos de ubicación yo creo que en las bibliotecas deberían existir para todas las personas con deficiencia visual o ciegos. Primero la persona tiene que orientarse en el espacio donde está. Pues está usted en la biblioteca, a ver, ¿qué hay en la biblioteca? Pues aquí tendremos una sala, la sala de lectura, la de niños, la de no sé qué. Es muy importante todas estas ayudas técnicas. ¿Veis? Aquí lo tenemos ya en 3D, con volumen. La volumetría ya es básico. Entiendo que esto es mucho más caro, no lo vamos a exigir, pero sí lo vamos a recomendar. Fijaros estas señoras, que eran unas señoras que estaban allá, que ni son ciegas, ni son nada, son señoras. Son españolas. Y son toconas. Tocamos todo. Y querían tocar. Las señoras querían tocar. Claro. En todo el Bornet es muy importante el tema, y en las bibliotecas, que yo como usuaria, el tema de los bancos y los asientos. Los bancos y los asientos de la mayoría de las bibliotecas a mí me cuestan bastante. O porque están demasiado bajos, o porque son demasiado duros, o porque no tienen apoyabrazos para poder levantarte. Entonces, yo entiendo que hay la diversidad de las personas y ¿dónde fue, Enrique? En Copenhague fuimos a una visita a un edificio que yo al final le pregunté, ya sé que todo el norte de Europa son todos muy modernos como en el IKEA, pero yo le pregunté, oiga, es que no tiene ni una silla igual, porque era un taburete, otro con respaldo, otro con apoyabrazos, otro redondo, otro cuadrado. Digo, ¿pero qué? ¿Por qué? Y me dice, pues porque las personas somos diversas. Pues tiene usted toda la razón del mundo. O sea, cuidadito con los asientos y cuidadito que no tienen que ser ni todos iguales, ni todos diferentes, porque somos todos diversos. Todos deben cumplir unas medidas mínimas de accesibilidad. Altura 45. Bueno, eso también depende de la diversidad de las personas. No, pero en serio, altura 45, 43, 45. ¿Eh? Y el inodoro también. Y no sabe, nadie se da cuenta de que es más alto. No te pases, porque entonces te cuelgan los pies, pero tampoco tan bajito. Vale, aquí en el Borne tenemos el punto de información, que es donde están, veis la iconografía de todo lo que tienen. Tiene la atención a la información, la atención al público, el bucle, la Cruz Roja, ¿cómo se llama? El botiquín, etcétera. Todas las ayudas técnicas que tienen. No, pon anterior. Anterior. ¿Ves cómo se vende? Véndete, ¿eh? ¿Lo ves? Te está diciendo todo lo que tienen, con iconos. Y está normalizado, son iconos que están ahí. Porque está lleno de extranjeros que no saben nuestra lengua. Dice sordo, no, extranjero. Dice ciego, no, despistado. Y cognitivo, no, sordo. ¿Por qué? Porque para ella dice no, para mí, y pone el dibujito, ¿no? Pues eso, pues que es tan fácil. Lo que pasa es que no hay formación, ni en arquitectura, ni en biografía, es que no hay. Entonces, estas clases os enseñamos un poquito lo fácil que puede ser, ¿vale? Además es una marca de biblioteca, o sea, tú lo tienes y el otro no lo tiene, ¿eh? Tú lo tienes, ¿no? Fijaros también que es muy importante la doble altura del mostrador. Normalmente, sobre todo en los hoteles, yo no sé por qué, cuando tienen el mostrador bajo, ahí te ponen todos los planos de toda la ciudad, los floreros, toda la información. Del follaje, quieren, hola, utilizan el mostrador accesible. No, si está más bajo es por algo. O sea, este diseño está pensado por algo. Bueno, el tema del bucle que ha comentado Susana antes, este es el bucle portátil que hay en el Borne. Y todo el mundo lo ve, ¿eh? Que te has gastado 200 euritos y véndete. Y el tema de las audioguías, que a mí me parece muy importante. El Borne tenía estas audioguías. ¿Qué había dentro de estas audioguías? Pues había subtítulos, había lengua de signos, había para silenciar el sonido, había audiodescripción y audionavegación. O sea, yo de accesibilidad es de los mejores sitios que he visto, que tienen un poco como de todo, así como centro cultural.
Tampoco vamos a entrar en la audiodescripción porque estáis en la biblioteca, pero sí que los DVDs que tenéis en la biblioteca tienen que tener audiodescripción. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de lo que es la lengua de signos y tenías el numerito típico, pues que te pones el número nuevo y te explica lo que tiene. Paralelamente tenían la información escrita, que tenían pictogramas, fácil lectura, letra grande, braille. Ya no sé si me dejo alguno, porque ya llega un momento que cuando dices tanto estas cosas, al final te falta siempre alguna posibilidad. Y esto lo tenían de cada exposición que hacían. La verdad es que el Borne hizo una muy buena inversión en ayudas técnicas. En la parte de abajo, que es las ruinas que se descubrieron después, se puede acceder por un ascensor que hay aquí, que no sé si se ve, pero no puedes pasar de ahí, eso está claro. No puedes pisar, evidentemente, el patrimonio. Pero bueno, algo es algo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba con las exposiciones? Aquí volvemos al tema de los códigos. Empezaron con los códigos QR, que no les acabó de resultar bien el código QR estándar, que es el que vamos a ver ahora. Sí les ha resultado muy bien el tema del Navilens. En el Navilens, os lo diré para los que viajéis a Madrid en AVE. ¿Hay AVE? Sí, ¿verdad? Desde aquí de Galicia, sí. ¿Ah, no tenéis AVE? Ah, pues entonces no he dicho nada. No me puedo creer. Bueno, pues si alguien va a Madrid, por casualidad, y va a la estación de Atocha, verá los Navilens puestos. Y van estupendos. Os bajáis la aplicación y comprobáis. Y el otro día nos metimos en el Navilens, porque Enrique tiene la facilidad de meterse donde nadie le llama, y él se metió en un sitio que era como bastante privado, con 4 personas detrás, que era la sala de preferente, y tenían códigos Navilens. Y yo, como tengo la aplicación, pensé, vamos a probar los códigos. Y, sinceramente, mira que estoy acostumbrada a ver temas de accesibilidad. Me fliparon. Porque era, pamba, código. Entonces te decía, en la primera estantería tiene primero zumo de piña, segundo agua, tercero Coca-Cola cero, cuarto cacao lat. En la segunda estantería tiene leche de soja, croissants de chocolate. No me podía creer. Entonces te ibas a la máquina del lado, hacías clac y entonces te decía, primera columna, botón de arriba, café con leche, café cappuccino, café solo, azúcar, extra de leche, agua caliente. Imagínate la biblioteca. Es impresionante. Entonces, ibas por el pasillo, decía, siga recto, al fondo al baño, llegabas al baño. Incluso dentro del baño, que yo no lo había visto nunca, te describía dónde estaban las piezas. Te decía, enfrente tiene el lavabo, a la derecha tiene el inodoro, entonces lleva, pamba, con el Navilens. Esto es zona preferente de Atocha. Yo no lo había visto nunca y he visto muchas cosas. Por eso decía que si alguien va a Atocha, colaros en la zona de preferente, que os gustará mucho. Bueno, volvamos. Estos son los códigos estándar, los códigos QR, que aquí le habían puesto delante, no se ve muy bien, una alfombra con diferente textura para que las personas con deficiencia visual supieran que ahí tenían un código QR. ¿Vale? ¿Veis la alfombrita con sus botones? Y entonces tenían el código QR. Claro, el problema de los códigos QR es que todo el mundo lo ve muy bonito y tal, es cómo encuentra el ciego dónde está el código QR. Porque aquí, ¿cómo sabe que está ahí arriba? Claro, el sistema Navilens ha desbancado a los códigos QR estándar, a no ser que sea en una tarjeta, en otro tipo de servicios y de productos. Pero claro, el ciego no va a estar por la exposición o por la biblioteca haciendo así, buscando a ver dónde está el código QR. No puede ser, no es operativo. ¿Vale? Entonces, el código QR ha quedado un poco ya como... es que la tecnología avanza, claro, es que la tecnología avanza demasiado. Ejemplos táctiles de todo lo que había en la exposición, que es muy interesante, los libros que se puedan tocar, las cosas, la gente nos tenemos que tocar más y los libros y las cosas se tienen que tocar más. Estamos en una sociedad que no nos tocamos, tenemos que tocar las cosas. ¿Veis? Tenía el ejemplo de las llaves, los textos en braille, en alto relieve, y ahora te voy a dejar a ti que pases a tu biblioteca. Ya ahora, ¿eh? Porque, oye, bueno, tú me has dicho que hable, ¿no? Sí, yo bueno, pero... he tenido un buen maestro. Vale, muy bien. La biblioteca Montserrat Abelló. Montserrat Abelló, sí. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Barcelona? Una cosa maravillosa. Contrata a consultorías de accesibilidad, arquitectos somos nosotros, para que supervisemos el proyecto del arquitecto que hace la obra y supervisemos la obra. Ah, también, sí. Yo lo que hacía en los juegos hace 28 años era lo mismo. ¿Vale? Supervisaba el proyecto y supervisaba la obra y manda siempre el compañero arquitecto que dirige la obra.
Pero es importante porque estamos acostumbrados al arquitecto que diseña, el de estructuras, el de instalaciones, el de construcción y el de accesibilidad, desapercibida y sin... ¿Por qué? Porque está metida en el diseño. Pero falta formación, por eso estamos. ¿Algún día no hará falta? No, no hará falta ni la asignatura de accesibilidad ni consultorías. ¿Por qué? Porque no hará falta, porque todo el mundo estará formado, pero todavía no. ¿Vale? Por lo tanto, hay mucho que hacer todavía. Insisto, detalles, ¿eh? Detalles. Nunca se te ocurra cambiarle el proyecto, porque esto es como una mamá que tiene un hijo muy feo y tú no le vas a decir qué hijo tan feo que tienes, porque no te habla en tu vida, ¿vale? Le dirás que simpático, que listo, ¿eh? Pero feo no, ¿no? Entonces, a un arquitecto lo mismo, ¿eh? O sea, le dirás, me encanta, y luego lástima que, y se la metes hasta el fondo. Pero suavecito, ¿vale? Y si te deja, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a ir a la biblioteca. Bien, primero de todo, ¿dónde aparco? ¿Ah? Es que vas en coche, sí, conduzco solo, sí. Ah, uy. Ah, sí, sí. Quiero estacionar el vehículo. Y la biblioteca, por normativa, tiene que tener una plaza reservada de aparcamiento en la vía pública o en parking, ¿eh? ¿Vale? Muy importante. Adelante. No veo nada. Es el edificio, Enrique, es Sí, el edificio ya, de la nave vale. industrial, la luz. Vale, la luz que hicieron, esto era una nave industrial de una fábrica y la remodelaron y se convirtió en una biblioteca. Está en el barrio de Las Corts, o sea, está cerquita del Nou Camp, es un barrio residencial correctísimo de Barcelona, ¿vale? Adelante. Bien, adelante, adelante. Bien, ¡ay, qué es esto! Los ciegos, mientras tengan una pared, son sólidos diferentes. Ellos se orientan perfectamente. Tienen algo, porque el ciego, su mundo se acaba aquí. ¿Qué hay aquí? Se te ha ido el audio, Enrique. Se me ha ido el audio porque se me ha caído, Se te ha caído el pinganillo. el pinganillo de las narices. Vale. Con las gafas. Sí. Con las gafas, bueno. Vale, ¿ya? Sí, ahora, vale. Entonces, tú tienes que orientar como arquitecto de donde se acaba la referencia al otro lado. En este caso, es una calle. Entonces, asesorado por la consultoría, el compañero decidió que la norma dice que hay una franja de acanaladura porque la acanaladura te lleva con el bastón y te dice por dónde has de ir. Y la abuelita también, por aquí, no te pierdes, por aquí. Entonces tú vas a la biblioteca, dices, no, yo iba por la calle, entonces yo voy por la calle, paso a la biblioteca y voy. Sí, se cae todo el rato, sí. Tengo unas orejitas enormes, pero se caen, vale. Vale, mejor ahora, gracias. Bien, esto es importante. O sea, de fachada a fachada, como no hay, tienes que ponerte la franja guía de acanaladura, ¿vale? Acanaladura de canal, ¿vale? Muy bien. Esto no estaba en el proyecto. O sea, tú se lo comentas al compañero y el compañero decide hacerlo, ¿vale? Más. La entrada eran escaleras y una rampa. Y además había hecho un banco que no tenía respaldo, con lo cual si te caías había una caída tonta de 50-60 centímetros. ¿Y por qué no lo hacemos todo rampa? Y se hizo todo rampa. Y además te invita a entrar. Una rampa un poco más fuerte, otra, pero una laveada, ¿vale? Muy bien. Entramos. ¿Por dónde entramos? Por la entrada principal. ¿Y qué hay? Hay una franja de acanaladura. Podría ser una alfombra, podría ser un material. Hicimos materiales y lo hicimos de obra. No de estas franjas especiales, no. Con el pavimento hablamos con el constructor, él habló con el constructor y le pidió un pavimento de terrazo con acanaladura y se hizo, ¿vale? Y entramos por el control de paso que tiene 1 metro de paso, porque a estos controlitos de 60 yo no paso, entonces me hacen el especial. No, me hacen los normales de 80, 90, es todos, y además si quieres el de grupos. Pero no el pequeñito y el especial, porque el de especial tengo que pedir que me abran y no me da la gana pedir porque el otro está hablando, yo qué sé, y me tiro media hora. No quiero. Todos los controles de paso de 80, no pasa nada. Si quieren colarse, se cuelan igual, no pasa nada.
Adelante. ¿Y dónde te lleva? Pues no se ve nada bien. Es la cancela. Ya, la lo que cancela. pasa es que hay una alfombra de pelo. Ay, mira, pues no me pongas nunca una alfombra de pelo. Porque el pelo manda y tú cuando entras con las ruedas te lleva por donde te lleva el pelo. O sea, vas a poner una alfombra dura, tipo 3M, de Pirelli o lo que te dé la gana, pero de pelo no. El pelo va bien solo cuando está gastado. Entonces no, claro, pues está gastado. ¿No? Entonces no. Y si no, pruébalo con el carrito y ahora entras y ¡chum! Y se te lleva el pelo. No quiero alfombras de pelo. ¿Vale? Y lo hizo. ¿Por qué? Porque has de estar todo el día allá. Y si no, clic. Ya te lo han metido. ¿Vale? Adelante. Vámonos. Aquí, que quede claro que soy yo. ¿Vale? Y entonces llegas a un cruce. Entonces, en este caso, en teoría, tendría que haber una cuadrícula o tendría que haber... Dicen los botones. Yo prefiero que los botones no los pongan ustedes nunca, porque estoy de botones hasta aquí. Entonces yo quiero los botones solo en peligro. Prefiero... Pero en este caso estábamos hablando de una cosa nueva, innovadora, que es con terrazo, y él solo tenía de acanaladura. Entonces hicimos acanaladura y cuando llegas al otro lado, la acanaladura es perpendicular, con lo cual te está diciendo que giras. ¿Vale? ¿Por dónde vas? O a recepción o a los ascensores. ¿Vale? Esto se ha quedado fijo. Otra cosa es que el gestor pueda coger el mueble y lo cambie de sitio. Entonces la hemos liado. ¿Vale? Pero fijaros que en la información, él lo diseñó, el arquitecto lo diseñó, con contraste de color, con relieve y con el bucle. Y hay bucle. Y está debajo de la mesa y vale a lo mejor 100 euritos. Y viene un señor con audífono y él habla perfectamente y le oye perfectamente. ¿Vale? Y nos vamos a las escaleras y el compañero, yo le dije, yo le iba diciendo cosas y él iba aplicando. Cuando acaban las escaleras tiene que haber una franja indicando a la persona que no ve que esto se ha acabado. Además, falta el pasamanos, en este caso es un pasamanos muy gordo, hubiera bien un pasamanos más finito de otro color. Lo hizo en la otra escalera, ahora lo veréis. ¿Vale? Insisto que todas estas cosas, la protección de la escalera, por sí, la protección de la escalera, él puso esto, todo esto no estaba en la biblioteca y no estaba en el proyecto. O sea, tú vas explicando detalles que luego el compañero decide hacerlos y los diseña y quedan pues desapercibidos, están. Bien. Vamos a seguir por la escalera, en este caso está protegida por debajo para que nadie pueda... Y nos vamos a cualquier estantería, que sepáis que todo lo que sea por encima de 1,40 es aquí. 1,20 los ojos, 1,40 aquí. Hay gente, yo llego mucho, pues soy muy alto, pero hay gente que no. Entonces todo lo que sea de 1,40 no llegan las personas bajitas. Por lo tanto, no me pongas nada accesible que esté por encima de 1,40 porque hay gente que no va a poder llegar. El otro día estábamos en la biblioteca y si llegas a 1,40 pero los cajones tienen debajo, entonces no puedes elegir ni las revistas porque no ves. ¿Vale? Bien. Fijaros el detallito de la puerta que es de madera con la maneta negra y es de palanca. Y a ti te da igual, pero fíjate que se ve que es la maneta, que es la palanca, que además es una palanca que con un golpe se abre y todo es normal, pero está muy bien. No es un pomo redondo de estos que cuando giras te patina la mano cuando estás duchado. No pomos redondos, solo palanca, de palanca, que la mano tonta, pum, pueda abrirlo. ¿Vale? Bien. Vale. Adelante, adelante. No veo nada bien. Adelante. Bueno, pasas por todos sitios, como mínimo hay 90, 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m. He dicho 1,80, 1,50, 1,20, 1 metro, 90. ¿Y por qué? ¿Cuánto hace la silla que no me acuerdo? 1,20, ¿no? 1,20. Me he frenado. ¿Y si me desfreno? Pues 1,50. ¿Y si soy vasco? Pues 1,80. Porque soy vasco. ¿Y si vas a Vasco te piden 1,80? Sí, en el País Vasco te piden 1,80. Pues son vascos, ¿vale? Y los catalanes, 90. ¿Por qué? Porque somos catalanes. Pero claro, 90 es el código de accesibilidad que todavía es vigente. Claro, yo voy por la acera, veo una chica que me viene con el cochecito y la acera, yo y ella por aquí, yo por aquí, la miro fijamente y baja ella, porque yo no pienso bajar, porque claro, subir el bordillo está complicado, ¿no?
Bueno, vamos a seguir. Entonces, los asientos a 45, 48, todas tenéis el trasero y todos, todas y algunos, porque esto está lleno de chicas y algún caballero, ¿vale? Tenéis a 43, pues lo quiero un poco más alto. No pasa nada, nadie se da cuenta, pero la gente mayor y los que nos pasamos a inodoro, te lo agradezco, porque además lo dice el código. El código tiene inodoro ha de estar a 45 48 y no hay manera. Vale. Bien, esta señalización la hizo el compañero arquitecto. Fijaros qué bien queda, contrastado con... Entonces, hay inodoros de un solo lado que son accesibles, pero no cumplen con la normativa vigente, que te pide que 1 de cada 10 sea de 2 lados. ¿Por qué? Pues porque hay gente que somos más de derechas y hay gente que somos más de izquierdas, de pasarte. Entonces tú te pasas de derechas, cambias la silla y vuelves de derechas, porque si haces de derechas luego has de volver de izquierdas. Y no es lo mismo, porque el brazo no tiene la fuerza de uno del otro, ¿vale? Por eso te piden 1 de cada 10. Pero este inodoro, que además de estar a 45 de altura y tiene cisterna, porque a mí me gusta mucho, porque entonces tiro la cadena, porque estoy hasta las narices de estar sentado, yo soy grandote, hago así y accidentalmente con mi espalda tiro la cadena. Y se fue. Y yo quiero tirar la cadena cuando me dé la gana. ¿Está claro? Bien, ¿y las barras a qué altura? Pues a esta, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Aquí o allá? Allá no me sirven para nada, han de estar aquí. Te sientas y pruebas. De estar aquí, aquí, no allá, ni aquí, aquí. Son 75, 70, 75 de altura, 70, 75 de distancia. Pero pruébalo. Siéntate y di si están una más cerca o más cerca. Ya verás cómo. ¿Por qué? Porque falta que el arquitecto, el constructor, el paleta, pon las barras y cómo, no sé, y se ponen, ¿vale? Adelante. Bien. La grifería de monomando, de o de pulsador, no redondita que no hay manera de cerrarla, ¿vale? Y el espejo grande y no inclinado. No hace falta espejo inclinado. Quiero un espejo grande y hermoso, que yo, tú y todos nos veamos en el espejo. Nada de cosas raras. Las cosas raras, cuando sean hospitales, que todo el mundo es cojo, sí, pero si no, no, no hace falta. Bien, fijaros que él es muy listo, en vez de hacer un trozo, ya lo hace todo, para que quede más integrado. Y fijaros que me hizo caso y la pasamanos lo añadió, porque te pone la barandilla a 1,10 y luego te pone el pasamanos a 90, pero de otro color, que le hizo mucha gracia, que sigue en el rellano, que es como un gusanito, y además de otro color para facilitar el agarre de altos y bajos y queda la mar de bien, ¿vale? Esto es normativa. ¿Se cumple? No. ¿Por qué? Porque falta control de calidad. Falta control de calidad de la accesibilidad. Bien, vas viendo los recorridos que te llevan al ascensor, que era transparente. No, no lo era. ¿Y ahora? Ahora sí. Han tenido que pintar toda la caja de escalera, porque si no vas viendo todos los tochos y todo lo que te ponen, ¿no? Pero ha quedado la mar de bien. ¿Y que lo usa? Todo el mundo, claro. ¿Vale? Teclado con braille, bueno. Adelante, adelante. Y te llevan, pues, por toda la biblioteca. Ahí, sí, la biblioteca. Adelante, Ana. Bueno, aquí esto fue muy gracioso. Entonces, donde acaba la escalera y empieza la otra escalera, él hizo una única y me puso un pasamanos a un lado y en el otro solo un trozo, porque hicimos una cosa innovadora. Somos arquitectos, que a veces hay gente que dirá que sí o dirá que no, que la franja guía del escalón hace así y luego gira para decir se acaba el escalón, ¿vale? Lo digo por si... Estos son detallitos, pero es importante. Lo que está claro es que la barandilla le permite a la persona invidente saber dónde acaba la escalera, porque la barandilla es como un gusanito, incluso hay un rellano, pues tú y haces un diseño de barandilla muy chulo y le estás indicando, además del escalón, que él va agarrado, ¿vale? Bien. Adelante, Ana. ¿Veis esto que os decía de la L? Porque aquí no quería él poner pasamanos. Entonces le dijimos, bueno, pues hazme esto para indicar que se acaba también, ¿vale? Bien, fijaros en toda la señalética, fijaros que es todo normal, o sea,
pasa desapercibido. Tú, ¿qué pasa? Pero está. ¿Vale? Adelante, adelante. Bien, y para ir al mostrador, pues también había una rampa para la tarima de acceso y nada, estuvimos indicándole los baños, los señalística de los baños. Si son hombres pusimos una H, si son mujeres pusimos la D de damas, porque en catalán homes y donas, en castellano hombres y damas, es una manera de que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Y es en relieve. Es importante indicar en el pestillo si está ocupado. Y has de saber si está ocupado o no, porque el sordo es sordo, ¿vale? Él ha de ver si está ocupado o no, y el cognitivo también. Rojo y azul, soy del Barça, ya lo sé, pero es que el rojo y verde puede que haya daltónicos. Entonces, rojo y azul, rojo y blanco, el color que te dé la gana. La cuestión es que se vea que está ocupado o no está ocupado. Se puede tener que abrir por fuera, porque en caso de que haya un accidente y alguien se caiga, puedas abrirlo con una moneda. Estamos hablando del pestillo de la puerta. En este caso eran puertas correderas. No me gustan. ¿Por qué? Porque si tú haces un edificio y el cliente no sabe que es una puerta corredera, cuando descubre que es corredera, era corredera, porque se lo han cargado, ¿vale? Entonces yo prefiero puertas manuales, pero en ese caso el compañero hizo puerta corredera, que es complicado el pestillo de la puerta corredera, porque hay que cerrarlo, ya lo sabéis, es complicado. Y tiene que ser de pasador, no puedes hacer de giro, porque esto una persona tetra no lo puede hacer, ¿vale? El giro ni el Superman, que era tetrapléjico, lo hacía, ¿vale? O sea, pulsador o pasador, ¿vale? Monomando o pulsador, no giro, giro de muñeca no. Vale, y entonces llegamos al baño. Qué bonito que queda un baño blanco con fondo negro, queda muy chulo, ¿vale? Pero lo más chulo es que además de ponerlo bien y ser alto a 45, ¿vale? Y con cisterna, es que además me hace un lavabo de diseño con espejo, todo el mundo lo puede usar, y tiene la alarma de que si te caes, esto está conectado con recepción para que haya un micro y te digas, estoy aquí, venme a buscar, hijo de lo que quieras, ¿vale? Y la cuestión es que te vengan a buscar. Y evidentemente está abajo, porque me estoy encontrando ahora que la normativa te pide con cordelitos y en España no puedes poner cordelitos porque si no viene todo el mundo a tirar el cordelito y ya sabemos lo que pasa en España, ¿no? Entonces, el pobre de recepción está hasta las narices de que cada día le estén tocando. Yo prefiero, es un poco más caro, el interfono, apretas y hablas, y sería ideal. Bien, básicamente también hay el cambiador de bebés. Claro, siempre aprovechan que en nuestro baño siempre se hay el cambiador de bebés, ya lo sabéis, ¿no? ¿Queréis un chiste? Bueno, ¿quién no va a un lavabo de PMR o de Minus en esta sala? ¿Quién no va? ¿Verdad que es cómodo? Claro, va todo el mundo, ¿no? Es tan cómodo, ¿verdad? Y tan grande y tan hermoso. Bueno, pues hagamos más, pero no hace falta tan grandes a lo mejor, ¿vale? Esto es la accesibilidad cada vez más desapercibida. Adelante, Ana. Las salidas de emergencia. Bueno, la norma dice, aquí también, que tienen que ser visual y auditiva simultáneamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hay humo, tú no ves la señal, pero oyes encima de la puerta que te oye un pitido, pi, 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 y tú te vas, todos, ¿vale? Pero esto tiene un coste. Entonces te dicen, no, ya es general, porque te ponen la señal y luego te ponen la alarma general, aquella todo el mundo se asusta, pero nadie sabe dónde está la salida, ¿no? La salida tendría que estar todavía, en el nuevo reglamento de Cataluña seguramente va a exigirse encima de la señal un flash lumínico que haga flashes y además salga pip, 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 y todo el mundo se irá y todos felices. Bueno, los extintores a doble altura, siempre el extintor debajo. La manguera arriba y el extintor debajo, que te hace referencia y además la alcanzas. Los extintores bajos. O es que son altos, no, bajos, yo te salvo la vida a ti, tú también a mí. Llegamos todos. No, altos no, bajos, ¿vale? Adelante, adelante. Bueno, en todo caso, lo que insisto es que la página web o las informaciones que tengáis de vuestra biblioteca
sean lo más accesibles posibles. Esto es importante, que la gente descubra lo que has hecho y que pueda entrar en tu página web para saber qué has hecho en tu biblioteca. Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración. Muchas gracias.